Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Ayoza y estos son nuestros titulares. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, y Volodymyr Zelensky, mandatario de Ucrania, discutieron la posibilidad de un alto al fuego en el conflicto con Rusia. La Unión Europea y el bloque Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, alcanzaron un acuerdo comercial que busca eliminar más del 90% de los aranceles entre ambos bloques. Olaf Scholz y Emmanuel Macron discutieron la situación en Siria tras la caída de Bashar al-Assad, comprometiéndose a colaborar con los nuevos dirigentes bajo la condición de que se respeten los derechos humanos y protejan las minorías. La Fiscalía rumana llevó a cabo múltiples redadas en una investigación por presunto lavado de dinero, compra de votos y fraude informático vinculados a las recientes elecciones presidenciales anuladas por el Tribunal Constitucional. En el Palacio del Elíseo, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, y Volodymyr Zelensky, mandatario de Ucrania, discutieron la posibilidad de un alto al fuego en el conflicto con Rusia. Las diferencias entre las propuestas de Trump y las demandas de Zelensky, sumadas a la postura inflexible de Vladimir Putin, subrayan los complejos desafíos que enfrentan para alcanzar una tregua sostenible. En una reunión de 45 minutos en el Palacio del Elíseo, en París, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, y Volodymyr Zelensky, presidente de Rusia, abordaron la posibilidad de un alto al fuego en la guerra con Rusia. El encuentro, mediado por Emmanuel Macron, presidente francés, reflejó las profundas divisiones que complican la paz tras casi 3 años desde el inicio de la invasión rusa. Trump, quien asumirá la presidencia el 20 de enero, presentó un plan diseñado por su equipo que incluye continuar armando a Ucrania mientras se exige a Kiev negociar con Moscú. La propuesta también sugiere posponer el ingreso de Ucrania a la OTAN, ofreciendo garantías de seguridad y un acuerdo que detenga los combates antes del tercer aniversario de la invasión rusa el 24 de febrero. Zelensky, aunque abierto a una tregua, planteó condiciones que se enfrentan con las exigencias de Trump. Ucrania insiste en un ingreso inmediato a la OTAN y en mantener su derecho a reclamar los territorios ocupados. Si bien esta última demanda tiene apoyo en Occidente, la adhesión a la OTAN encuentra resistencia en Europa y Estados Unidos, quienes temen que una escalada del conflicto involucre a la alianza directamente. Por su parte, Vladimir Putin sigue rechazando cualquier discusión sobre los territorios anexados, lo que representa un obstáculo clave para avanzar en las negociaciones. En este contexto, Macron busca equilibrar las presiones de ambos lados, mientras Europa demanda garantías claras de estabilidad. Zelensky, atrapado entre las posturas de Trump y las prioridades europeas, enfrenta un complejo dilema geopolítico, con un acuerdo que, por ahora, parece difícil de alcanzar. Estados Unidos anunció un paquete de ayuda militar de 988 millones de dólares para Ucrania en un esfuerzo por acelerar el apoyo a Kiev antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente. Este esfuerzo se enmarca en el continuo respaldo de Washington a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. El Pentágono detalló que la asistencia proporcionada incluye una variedad de equipos militares esenciales, como drones, municiones para lanzadores HIMARS, así como vehículos blindados y sistemas de artillería. Estos suministros se financiarán mediante la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania, lo que significa que se adquirirán de la industria de defensa en lugar de provenir de reservas estadounidenses, retrasando su llegada al frente. Estados Unidos ha liderado los esfuerzos internacionales de apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, movilizando una coalición que ha destinado decenas de miles de dólares en armas, formación y apoyo logístico fundamentales para la resistencia de Kiev. Un nuevo ataque de Rusia en Zaporilla dejó al menos 10 muertos y 24 heridos, incluidos 3 menores de edad. Este ataque, denunciado por autoridades ucranianas y condenado por el presidente Volodymyr Zelensky, se suma a un bombardeo en Kryvyi Rog que también dejó 2 fallecidos. Estos incidentes subrayan la creciente violencia del régimen de Vladimir Putin, agravando la crisis humanitaria en un invierno marcado por cortes de electricidad en Ucrania. Un nuevo ataque de Rusia en la región de Zaporilla, al sur de Ucrania, dejó al menos 10 muertos y 24 heridos, incluidos una bebé de 4 meses y otros 2 niños de 4 y 11 años, según informaron los servicios ucranianos de rescate.
El gobernador regional Iván Fedorov denunció el ataque ruso a través de Telegram. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que los continuos ataques evidencian que el mandatario ruso Vladimir Putin no busca una paz real. Zelensky también reportó un bombardeo en Kryvyi Rog, su ciudad natal, que dejó 2 muertos y 17 heridos. Ambos incidentes ocurren en medio de un aumento de la violencia tras semanas de ataques dirigidos por Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania. La invasión liderada por Putin en Ucrania, que comenzó en febrero del 2022, ha escalado con nuevos ataques devastadores, mientras el país liderado por Volodymyr Zelensky enfrenta un invierno marcado por cortes de electricidad que agravan la situación humanitaria en medio de un conflicto cada vez más intenso. La Unión Europea y el bloque Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, han alcanzado un acuerdo comercial que busca eliminar más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, marcando un hito tras más de 20 años de negociaciones. Este pacto representa un esfuerzo significativo para profundizar los lazos económicos entre Europa y América del Sur, beneficiando a más de 700 millones de personas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó que el acuerdo permitirá a la Unión Europea garantizar un acceso más ágil a materias primas esenciales, mientras que Mercosur verá una expansión en sus explotaciones agrícolas, incluyendo carne y azúcar. Según los negociadores, el tratado promete dinamizar el comercio en sectores clave y consolidar una mayor integración económica entre ambas regiones. No obstante, el pacto enfrenta críticas en ambos bloques. Agricultores europeos han manifestado preocupación por una competencia desigual, especialmente debido a las estrictas normas ambientales y de producción vigentes en Europa. En el lado de Mercosur, líderes como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han rechazado las exigencias ambientales adicionales planteadas por la Unión Europea, calificándolas como un obstáculo injusto para las economías sudamericanas. El acuerdo aún debe ser ratificado por los parlamentos de los países involucrados, lo que podría extender los plazos para su implementación. A pesar de las tensiones y los desafíos políticos, este tratado representa un paso estratégico hacia un comercio más libre y una mayor colaboración transatlántica. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron discutieron la situación en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, comprometiéndose a colaborar con los nuevos dirigentes sirios bajo la condición de que respeten los derechos humanos y protejan a las minorías. Ambos líderes destacaron la necesidad de un proceso político integrador y la preservación de la soberanía del país, subrayando el papel clave de la Unión Europea en la reconstrucción y estabilidad regional. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron conversaron sobre la situación en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Ambos líderes expresaron su disposición a colaborar con los nuevos dirigentes sirios bajo la condición de que respeten los derechos humanos fundamentales y protejan a las minorías étnicas y religiosas, según un comunicado del gobierno alemán. Scholz y Macron calificaron como una buena noticia el fin del régimen de al-Assad, al que señalaron como responsable de terribles sufrimientos para el pueblo sirio y grandes daños al país. Asimismo, subrayaron la importancia de preservar la integridad territorial y la soberanía con Siria, destacando la necesidad de un proceso político integrador. Asimismo, subrayaron la importancia de preservar la integridad territorial y la soberanía de Siria, destacando la necesidad de un proceso político integrador tras más de una década de guerra civil. Ambos líderes europeos coincidieron en la relevancia de reforzar el compromiso de la Unión Europea en Siria, incluido el apoyo a la reconstrucción y a un proceso político que garantice la estabilidad en la región. Finalmente, Olaf Scholz y Emmanuel Macron afirmaron que mantendrán estrecha coordinación con los socios de Oriente Medio para definir el camino a seguir tras la huida del dictador sirio Bashar al-Assad y el comienzo de una nueva etapa política en el país. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día.
Regresamos en Europa al Día para contarles que la Fiscalía rumana llevó a cabo múltiples redadas en una investigación por presunto lavado de dinero, compra de votos y fraude informático, vinculados a las recientes elecciones presidenciales anuladas por el Tribunal Constitucional. Entre los objetivos estuvo Bogdan Peshkir, supuesto financiador de Călin Georgescu, candidato ultranacionalista pro-Rusia. Esta crisis política ha encendido las alarmas en la Unión Europea y la OTAN, dada la posición estratégica de Rumanía en la región. La Fiscalía rumana ejecutó una serie de redadas en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero, compra de votos y fraude informático, relacionados con las recientes elecciones presidenciales, ahora anuladas, que han desatado una crisis política sin precedentes en el país. Entre los allanamientos destacó la vivienda de Bogdan Peshkir, señalado en documentos oficiales como un importante financiador de Călin Georgescu, ultranacionalista y candidato presidencial pro-Rusia. Según fuentes de inteligencia, Peshkir habría financiado con 1 millón de euros la campaña de Georgescu, destinando 360.000 euros a promocionarlo en TikTok, en lo que se describe como una posible operación de influencia coordinada desde Rusia. El Tribunal Constitucional anuló los resultados de las elecciones presidenciales el viernes, citando evidencia de un ataque híbrido extranjero destinado a favorecer a Georgescu. Además, la Fiscalía investiga el uso de símbolos y vínculos con organizaciones de carácter fascista, racista y xenófobo. Los fondos de la campaña también están bajo escrutinio para determinar si provienen de actividades ilícitas. La situación ha generado preocupación a nivel europeo. Como miembro de la Unión Europea y la OTAN, con una frontera extensa con Ucrania, Rumania enfrenta tensiones internas que podrían tener implicaciones estratégicas. Georgescu, conocido por su postura anti-europea, crítica hacia la OTAN y pro-Rusia, había prometido poner fin al apoyo rumano a Ucrania, aumentando el impacto de la crisis política en la estabilidad regional. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habló sobre los escándalos de corrupción que rodean al presidente español Pedro Sánchez. Feijóo señaló que cuando un mandatario dedica más tiempo a sus problemas judiciales que a los problemas del pueblo, el país queda sin gobierno y a la deriva desde el punto de vista político. La agenda que preocupa al gobierno básicamente es su agenda judicial. Y cuando un presidente del gobierno dedica mucho más tiempo a sus problemas judiciales que a los problemas de la gente, evidentemente el país queda sin gobierno y queda a la deriva desde el punto de vista político. Aquí estamos hablando de escándalos de corrupción, estamos hablando de mordidas, estamos hablando de personas investigadas, estamos hablando del entorno del presidente en los juzgados de la Plaza de Castilla, estamos hablando de ministros y importantes cargos del Partido Socialista imputados por el Tribunal Supremo, estamos hablando del fiscal general también dentro del Tribunal Supremo investigado, y no estamos hablando de las enfermedades raras, de los nuevos fármacos, de la viabilidad del sistema público de salud. No estamos hablando de la vivienda de los jóvenes, no estamos hablando en definitiva de la agenda que preocupa a las personas. Y por eso esta visita y la confirmación de la política útil, que es lo que nos interesa y lo que vamos a seguir centrados hoy, mañana, pasado, siempre, desde nuestras responsabilidades políticas. María José Rodríguez de Millán, miembro del Congreso de los Diputados por Vox, señaló que el presidente español Pedro Sánchez es un cobarde. Pepa Millán criticó a Sánchez por su ausencia en el funeral de las víctimas de la Dana y resaltó que el mandatario es el principal responsable de que la catástrofe de Valencia haya adquirido tal magnitud. ¿Qué le parece que ayer no estuviese el presidente del gobierno en el funeral por las víctimas de la Dana? Bueno, es que de todos he sabido que Sánchez es un cobarde. Y Sánchez es el principal responsable de que la catástrofe de Valencia hubiera adquirido semejante magnitud. Y ya él mismo comprobó lo que piensa de él el pueblo español cuando pisó Paiporta. Y como es un cobarde, ni estuvo cuando hizo falta declarar la emergencia nacional, ni mucho menos iba a estar con las víctimas. ¿Qué podíamos esperar? Sin embargo, sí va a estar hoy en un acto memorial con las víctimas de hace 80 años, pero de las víctimas de hace prácticamente 2 meses de este gobierno nadie se acuerda. En Valencia la situación sigue siendo desastrosa, las calles siguen colapsadas, los garajes privados
siguen sin poder ser accesibles. La gente está abriendo los negocios pese a no haber recibido las ayudas porque tienen que sobrevivir de alguna manera. Y el Gobierno ni está ni se le espera. Por lo tanto, no esperábamos menos del cobarde Sánchez. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. La Catedral de Notre Dame de París celebró sus primeras misas este domingo, 5 años después del incendio que devastó el emblemático monumento gótico en abril de 2019. La reapertura oficial realizada el sábado marca un momento histórico tras una extensa restauración. La primera misa dominical, que incluyó rituales como la bendición del agua y la consagración del altar, tuvo una duración de más de 2 horas y contó con la presencia de líderes políticos, religiosos y sociales, y entre los asistentes el presidente francés Emmanuel Macron, 170 obispos, sacerdotes de las parroquias de París y representantes de las iglesias católicas de rito oriental, además de 150 personas en situación de vulnerabilidad, quienes fueron invitadas posteriormente a un almuerzo especial. Por la tarde se llevó a cabo una segunda misa abierta al público general, accesible únicamente mediante reserva. Fuera de la catedral, un importante número de personas siguió la ceremonia a través de pantallas gigantes, subrayando el interés y emoción que la reapertura ha generado a nivel mundial. Recordemos que el incendio del 15 de abril de 2019 destruyó gran parte de la catedral, siendo un evento que conmovió al mundo por su importancia e historia. La restauración de Notre Dame devolvió a París uno de sus iconos arquitectónicos, además de un símbolo de unidad global recuperado tras años de arduo trabajo. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVL, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.